Hola, bienvenidas y bienvenidos niñas y niños a Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Rivas. Maestra, bienvenida. Qué gusto saludarte, Juan Carlos. Gracias por la bienvenida. Igualmente, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de sexto grado. Así que si están listos, pues comenzamos. Muy bien, pues espero que se encuentren de la mejor forma posible alumnas y alumnos de sexto grado. Me alegra poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. A mí también me emociona muchísimo comenzar esta clase, Gaby. Y antes de iniciar, Juan Carlos, propiamente con el tema, les quiero recordar que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Y hoy empezaremos a trabajar con la práctica social del lenguaje 13, escribir poemas para compartir. ¡Me alegra! Mis prácticas sociales del lenguaje favoritas son las de ámbito de literatura. ¿Cuántas sesiones vamos a dedicar a este trabajo, Gaby? Esta y 6 más, es decir, 7 en total. Y ya para comenzar formalmente, les pido que leamos juntos la página 158 de su libro de texto de español. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que emplees recursos literarios para escribir poemas y organices un encuentro poético en voz alta. Ay, bueno, pues yo ya quiero comenzar a trabajar con poesía. Y para hacerlo, y bueno, no adelantarme, ¿nos puedes compartir cuál es el propósito de la sesión? Claro que sí, con gusto. Reflexionaremos sobre nuestras experiencias previas como lectores de poesía y analizaremos 2 poemas, lo cual nos dará pie para reflexionar acerca de los recursos empleados por los poetas, interpretar el lenguaje figurado e identificar algunos de los sentimientos que evocan. ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo investiguen las palabras que mencionamos aquí. Piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite pensar y expresarnos con mayor precisión y claridad, entre otras cosas. Muy bien. ¿Y qué texto literario leeremos hoy? Supongo que un poema, ¿cierto? No, Juan Carlos. ¿No? Leeremos 2 poemas, no 1. Ah, muy bien. ¿Y qué poemas vamos a revisar? Leeremos los poemas La poesía del escritor chileno Pablo Neruda y Poesía del escritor mexicano Javier Villarrutia. Ah, pues la coincidencia de los títulos de los poemas me resulta atractiva, ¿eh? De Javier Villarrutia no había leído nada aquí, ¿o sí? Aún no, Juan Carlos. Hoy será la primera ocasión en que leamos algo escrito por él. Ah, bueno. Pero de Pablo Neruda recuerdo que pues se leyó, creo que se leyó completo el libro de las preguntas, ¿no? En varias sesiones. Así ¿Sí, verdad? es. Sí, al comienzo creo que de Aprende en Casa 2, hace ya mucho tiempo, si no me equivoco. Ay, tienes muy buena memoria, Juan Carlos. Y las asociaciones entre los textos que vamos leyendo van conformando nuestro acervo individual y van ampliando nuestra visión de la literatura y en general de la realidad. Ah, muy bien. ¿Quieres leer el primer poema? Ah, sí, maestra, con gusto, claro que sí. Bien, pues gracias, Juan Carlos. Y antes de empezar con la lectura, les pido por favor a las y los estudiantes y a ti, Juan Carlos, que se den un momento para reflexionar sobre sus experiencias previas como lectores y escritores de poesía. Las preguntas que aparecen ahora en pantalla pueden servirles de guía para la reflexión. Les sugiero que las anoten en su cuaderno y que cuando tengan momentos de calma las lean, piensen sobre ellas y vayan anotando todas las ideas que les surjan. El objetivo fundamental es que reflexionen sobre la poesía. En ese sentido, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo relevante es lo que ustedes piensan y sienten a partir de sus propias experiencias. ¿Qué es la poesía? De los poemas que has leído, ¿cuáles te han gustado más? ¿Por qué? ¿Algún poema no te ha agradado? ¿Por qué? ¿Has escrito algún poema? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué? Las preguntas me resultan provocativas, ¿no? Voy a realizar el ejercicio de reflexión que propones. Y bueno, ya puedo leer el poema de Neruda.
Aún no, Juan Carlos. Primero quiero pedirles a los y las estudiantes y a ti, mientras leen, escuchen el poema, identifiquen el motivo o tema principal. Además, centren su atención tanto en lo que se dice sobre dicho tema como en la manera de hacerlo. Muy bien, de acuerdo, perfecto, sí. Y ahora sí, Juan Carlos, por favor, ¿leerías el poema de Pablo Neruda? Claro que sí, por supuesto. Y dice así: la poesía. Y fue esa edad. Luego llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Neruda, Pablo, Antología Fundamental, 9ª edición, Chile, Pehuen Editores, 2010, páginas 363 a 364. Muchas gracias, Juan Carlos. Estudiantes en casa, ¿qué opinan sobre el poema La poesía, escrito por Pablo Neruda? Bueno, me encanta la manera en que se describe el despertar del hablante ante la poesía. Por favor, ¿podrías explicar con mayor profundidad a qué te refieres con eso del despertar del hablante ante la poesía? Por supuesto. Me refiero a que la voz que habla describe poéticamente, valga la redundancia, sus primeros contactos con la poesía, como si hubiera respondido a una llamada de la poesía misma, asumiendo no solo como oficio, sino como forma de vida, y a final de cuentas, como una especie de destino ineludible. Entonces, ¿cuál es el motivo o tema principal del poema? El lento despertar del hablante hacia la poesía, lo cual implica, implícitamente, una manera específica de concebir este género literario. Muy bien, Juan Carlos, comparto tu interpretación. La voz que habla en el poema le ofrece al lector una visión particular de la poesía, su visión, lo cual se señala desde el título. ¿Cómo describirías la manera en que se concibe la poesía en este texto? Se trata de una especie de ser vivo capaz de buscar y de llamar a algunas personas, ¿no? Al respecto, la voz que habla en el poema describe de la siguiente manera sus primeros encuentros con la poesía y lo sitúa en un momento indeterminado de su vida, aunque claramente anclado en el pasado. Y fue esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, ahí estaba sin rostro y me tocaba. Muy bien, Juan Carlos. De esta primera estrofa me gustaría subrayar 2 líneas en las que comienza a definirse la poesía especificando lo que no es. No eran voces, no eran palabras ni silencio. Y aunque, como dije, comienza a definirse la poesía especificándose lo que no es decir, voces, palabras ni silencios, dichos términos tampoco resultan casuales y en realidad constituyen componentes esenciales de la poesía. Por algo se eligieron esos términos y no otros cualquiera. Sí, y en la estrofa siguiente, a la que describe la forma en que quien habla
se dejó llevar por el llamado de la poesía, a pesar de que en un principio, según dice, yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos. Sin embargo, el llamado era muy fuerte, pues entre otras cosas, algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura. Qué bueno que señalas esos versos, pues permiten apreciar que el llamado de la poesía era en realidad ineludible, como afirmaste hace un ratito. Asimismo, dichos versos aluden a un despertar ante la poesía, el cual implicó el descifre de aquella quemadura. Sí, aunque el despertar hacia la poesía no es instantáneo, sino que requiere de un proceso de interacción continua con la poesía. Es decir, es producto de la intuición, la experiencia, el conocimiento y bueno, las siguientes líneas lo sugieren. Dice así. Y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y de pronto el cielo desgranado y abierto. Así es, Juan Carlos. Se sobreentiende que la interacción constante con la poesía nos permite como lectores y como escritores ir profundizando en su conocimiento y en su gozo. En ese sentido, nadie nace sabiendo cómo escribir ni leer poesía, ya que estas son habilidades que se van desarrollando mediante la práctica. Sin embargo, esto último no implica que seamos incapaces de disfrutar ambos procesos de aprendizaje. Al contrario. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Es cierto, esas líneas señalan otras características de la poesía, de acuerdo con la concepción de quien habla, ¿no? Me refiero en particular a su naturaleza misteriosa y abismal, la cual constituye un universo en sí mismo. Y lo más atractivo es que todo esto es descrito mediante la poesía misma. Así es, Juan Carlos. Es como si la poesía se pensara a sí misma por medio del poema. Y ocurre lo mismo con el poema Poesía de Javier Villarrutia, el cual, como veremos a continuación, también ofrece una peculiar visión sobre este género literario. Y a continuación le daré lectura. Eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo libre hasta despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro, y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme por 1000 argos, por 1000 largos segundos. Pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro o por el atlas del techo, por el tablero del piso o la página del espejo, y me dejas sin más pulso ni voz y sin máscara, como un hombre desnudo en medio de una calle de miradas. Paz Octavio, selección y nota introductoria Javier Villarrutia, 15 poemas, México UNAM, 1986, página 10 y 11. Estudiantes en casa, Juan Carlos, ¿qué piensan sobre el poema titulado Poesía de Javier Villarrutia? Bueno, lo primero que quiero destacar es el título. Me llama la atención que los dos poemas se titulan casi igual. La única diferencia radica en que el de Villarrutia no antepone el artículo la, ¿no? La poesía, la palabra. Así es, Juan Carlos. En ambos poemas, el hablante deja claro desde el título que uno de sus propósitos principales es, valga la redundancia, hablar sobre su manera de concebir la poesía y sobre su relación con ella. Sí, y bueno, también llama mi atención descubrir que en el poema de Villarrutia también se concibe a la poesía como una especie de ser o presencia que acompaña al hablante y que determina tanto su manera de concebir la realidad como de representarla. Eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro y tu piel de espejo. Sí,
Y en la manera de representarla veo otra coincidencia grande con el poema de Neruda, donde, si lo recuerdan, la voz que habla comienza a definir la poesía especificando lo que no es: voces, palabras ni silencio. Sin embargo, esa distinción, como lo señalamos, la relaciona ineludiblemente con dichos conceptos, de entre los cuales en el poema de Villarrutia también se destacan los conceptos de palabras y silencio. Y se agrega un elemento, el tanque del sueño, el cual parece remitir mediante el lenguaje figurado a todo lo que implica la creación poética, incluido el misterio. Se forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo, libre hasta despertar. Además, se alude al menos a otras 4 características de la poesía, pues mediante el lenguaje figurado. Las siguientes 3 son mencionadas de forma directa: tu mano metálica, tu voz hoz de eco, en tu piel de espejo. Y la 4ª mediante los versos de la última estrofa, donde se presenta como un ser que no tolera el ruido y que puede escabullirse por múltiples vías. Por el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro, o por el atlas del techo, por el tablero del piso, o la página del espejo. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y a qué crees que se alude con lo de que el menor ruido la ahuyenta? A que la poesía es misteriosa, caprichosa, delicada, frágil, y que debemos aproximarnos a ella con respeto, atención, cuidado, cariño, entrega, pasión. Muy bien, Juan Carlos, comparto tu interpretación, y aunque podríamos seguir analizando los poemas y los respectivos conceptos de poesía que incluyen explícita e implícitamente, el tiempo de las clases se nos está agotando. Sin embargo, antes de terminar este análisis, estudiantes en casa, Juan Carlos, por favor, reflexionen sobre la forma en que están escritos los 2 poemas que leímos. Lo primero que viene a mi mente es que están escritos por medio de versos y de estrofas, y bueno, que se valen del lenguaje figurado. También me llama la atención el hecho de que, en contrario a otros poemas que hemos leído, como algunos de los preferentes a la tradición popular mexicana, estos no incluyen rimas. Así es, Juan Carlos, qué bueno que lo señalas. Estos poemas están escritos en verso libre, es decir, están libres de rima y de medida. Sin embargo, incluyen otros recursos poéticos, como los juegos de palabras que pueden ver en pantalla, los cuales impactan también en el significado, otorgándole profundidad. En el primer ejemplo, mediante la repetición del sonido producido por las palabras voz, hoz y de nuevo voz, se refuerza la imagen del eco a la que aluden estos versos, es decir, del rebote de la voz del hablante en un muro. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro. Mientras que en el segundo ejemplo se repiten otros sonidos, los cuales también determinan el ritmo y afectan el significado de los versos. En este caso se repiten las palabras y los sonidos sin, más, cara, sin, más y cara. En particular, pongan atención en las palabras subrayadas con amarillo: más cara y máscara, sin más pulso ni voz y sin máscara, como un hombre desnudo. ¡Qué fascinante es nuestra lengua! No cabe duda que tiene muchas posibilidades para seguir explorándola. Sí, Juan Carlos, y antes de concluir, les recomiendo que lean y analicen todos los poemas que les sea posible. Para analizar los textos, recuerden primero que nada leerlos con mucha atención y calma, preferentemente varias veces, y luego hacerles preguntas como lo hacemos en clase y como lo sugiere el libro de texto de español. También acuérdense de que si desconocen el significado de una palabra, pueden hallarlo en un diccionario. Les sugiero que lean los poemas que aparecen en las páginas 159 y 160. Al mosquito de la trompetilla, de Francisco de Quevedo y Villegas. El otro poema, Despedida, de Federico García Lorca, y Soneto, de Sor Juana Inés de la Cruz, que están en la página 159 y 160.
y que luego reflexionen sobre las preguntas que aparecen en la página 161. Y recuerden también que su libro de lecturas de sexto grado incluye múltiples poemas de autores como Antonio Machado, Emily Dickinson, Juan Gregorio Regino, Vicente Huidobro y el mismo Javier Villarrutia, ¿no? Y bueno, ahí hay una gran selección de textos. Disfruten muchísimo de su libro leyéndolo. Sí, de verdad, disfrútenlo. Y por último, a manera de cierre, por favor, Juan Carlos, ¿podrías realizar, como ya es nuestra costumbre, la recapitulación de lo trabajado durante la sesión? Por supuesto, claro que sí. Bueno, primero comenzamos a cavilar sobre nuestras experiencias previas como lectores y escritores de poesía por medio de unas preguntas. Luego analizamos los poemas, la poesía de Pablo Neruda y poesía de Javier Villarrutia, lo cual nos sirvió como punto de partida para interpretar su significado, reconocer el lenguaje figurado e identificar algunos de los principales sentimientos que evoca. Muchas gracias, Juan Carlos. Fue una recapitulación precisa. Pues hasta mañana. Pues Gaby, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por la clase y nos vemos en la siguiente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Poemas para compartir, de lengua materna español de sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos.
Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós. Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Hola, ¿listos y listas para una cápsula más de Aprende Rápido? ¡Sí! Mencionaremos un enunciado para completar y opciones de respuesta. Enseguida contarán con 5 segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático de hoy es ciencias. ¡Iniciemos! La ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su A. Medio ambiente. B. Alimentación. C. Forma de vida. La respuesta correcta es A. Medio ambiente. La palabra ecología proviene del griego oikos, casa, residencia u hogar, y logos, estudio. Es decir, que la ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. ¡No lo olviden! Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. Recuerden que lavarse las manos con suficiente agua y jabón mantendrá las enfermedades lejos de ustedes. ¡Hasta pronto! La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas son las, su carita pone a blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas son las, su carita pone a blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.